Como ya se han dado cuenta, nuestro hermano Víctor Mundo nos encuentra ahí. No anda predicando, fue a pescar, pero no pescó, no fue a pescar mojarra. Entonces ahorita pues no se encuentra con nosotros, que es el motivo, por si alguien quería preguntar. Ya les dije. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Es un libro muy conocido. Lucas 24, verso 17 al 23. ¿Alguien recuerda el mensaje que pasado que dimos? ¿Se acuerdan el último mensaje que se dio? ¿Cuál? ¿El de domingo? No, el mensaje anterior, ¿se acuerdan del que habíamos predicado? Titulado La Piedra Viva. ¿Recuerdan ese mensaje? Sí, amén. ¿24 qué? Lucas 24, 17. Bueno, ese tema se llamó La Piedra Viva, basado en 1 de Pedro 4. Acercados a él, piedra viva y preciosa, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Habla de quién era nuestro fundamento, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo Jesús. Lucas 24, Lucas 24, 17, es la tercera vez que lo repito. Bueno, vamos a tratar de no tardar mucho. Normalmente digo que me tardo más. Yo voy a leer el verso 17, ustedes el 18 y en el 23 nos vamos a unir. Amén. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre. ¿Ya lo tienes? Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y les dijo, ¿qué pláticas son? No, perdón, el 15. Lucas 24, 15. Me equivoqué. Es que lo tengo marcado aquí, pero olvidé marcar esta parte. Bueno, yo leo el 15 y ustedes el 16 para que podamos entender un poquito más. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Jesús de Nazaret, nuevamente recibe la ofrenda de alabanza que hemos hecho para ti. Ha llegado el momento de escuchar tu santa y bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien haga a través de nuestra vida, que traiga la palabra que consuela, que edifique, que exhorte, que llene de tu presencia, porque si tú no lo haces, yo no lo voy a poder hacer, mi Jesús. Yo aquí estoy, toma lo que necesites, usa mi vida, usa mis labios, todo mi ser, Jesús. Que cada uno de los que estamos aquí nos vayamos bendecidos, edificados por tu Espíritu Santo, consolado y en nuestra gracia y de tu poder. Que esta palabra, Señor, entre en nuestros corazones y quede escrito ahí, que no entre por un oído y la salga por otro. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Me cansé. Bueno, ¿por qué les digo el mensaje anterior llamada la piedra viva? Porque ahora hablamos de un fundamento, como les repetí ahorita. Para ustedes, ¿quién es su fundamento? Cristo. Cristo Jesús. ¿Cómo respaldarían ustedes eso? Pues obviamente va a llegar un testigo de Jehová que va a decir, ¿quién es tu fundamento? Un católico su fundamento es el Papa y San Pedro. Ya no saben ni qué inventar, pero para nosotros los cristianos, nuestro fundamento es Cristo Jesús. La Biblia dice que los apóstoles fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos. Eso quiere decir que el cristianismo en el Antiguo Testamento no existía. Pues obviamente porque Jesús aún no había nacido. Eso es muy obvio, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema nuevo llamado, titulado La victoria de Cristo. ¿Cómo se llama el tema? Victoria. El triunfo de Cristo. Cada libro, en el libro de Lucas 24, habla del caminante de Maús.
ponen atención, ¿verdad? Bueno, caminantes a Emaús. El camino a Emaús. Eran dos varones que estaban ahí, que caminaban desde Jerusalén hasta donde tenían que ir. Camino a Emaús. Dice que la distancia era casi 60 estadios. Ustedes imagínense lo que es una estadio grande. Nada más creo que el Luis Pirata Fuentes mide como... ¿Cuántos le calculan ustedes? ¿Unos 400? Un montón. ¿O más? Montón. ¿Cuánto? ¿El Estadio Azteca cuánto? No lo sé, por eso les estoy preguntando. Azteca. Está más grande todavía que el Bueno, pirata. más o menos póngale 400 metros. Medio kilómetro. Ahora, si dice que estaba como a 60 estadios, ahora imagínense cuánto tenía que haber caminado. Pues casi todo un día, ¿no? En el libro en los 4 evangelios, en el libro de Mateo, el pensamiento clave del libro lo presenta como el Mesías, a Jesús. Todos nosotros sabemos que Mateo es el publicano. Era el que recaudaba los impuestos y lo llamó Jesús. Le dijo, sígueme. Él no lo pensó 2 veces. Él agarró y dejó todo y siguió a Cristo. Y él lo presenta como el Mesías. El Mesías es el que ha de venir, el que cumple una misión, como lo dice el profeta Isaías, que también su pensamiento clave es el profeta mesiánico, porque habla del Mesías. Cuando él decía en su texto clave, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alaba del Señor Jesucristo. Esa era la profecía que venía hacia el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que Isaías estaba profetizando de que Cristo iba a nacer. La gente se quedó como loco. Pero ellos nunca pensaron que a lo mejor, ellos pensaban que cuando él vino pensaban en un Sansón. Porque si ustedes analizan la vida de Sansón y la vida de Cristo viene siendo lo mismo. Y creo que ustedes se van a dar cuenta que a la Virgen María se le presentó un ángel. A la mujer, a la mamá de Sansón también se le presentó un ángel que le dijo concebirás un hijo. Su nombre de Sansón significa pequeño sol. Y el nombre de Jesucristo significa el Salvador. No se lo repito, por eso ya lo deben de saber ustedes. Vemos entonces en el libro de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. ¿Sí? El Hijo del Hombre es el pensamiento clave del libro de Lucas. Cuando ellos se quedan asombrados cuando dicen, ¿por qué estáis tristes? ¿Y por qué dicen todas estas cosas? Jesús estaba allí, pero ellos no se habían dado cuenta que Jesús estaba ahí. Ellos hablaban, pensaban como un extranjero, como un hombre, porque tal vez dicen, eres el único extranjero que no sabe las cosas que han pasado aquí. Y digo, ¿qué cosas? Jesús sabía lo que estaban hablando. Pero sin embargo, respetando su libre albedrío, él quiso decirlo. Y él dijo, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra y en obra. Porque era profeta. Y era varón poderoso en palabra y en obra. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lo que decía, nada más eso lo hacía poderoso, sino que también obraba. Él sanaba a los enfermos, él libertaba a los cautivos, él echaba fuera demonios. ¿Por qué? Porque él tenía que creer la gente que Jesús era el que había de venir. ¿Sí? ¿Sí me están poniendo atención? Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿El tema cómo se llama? Jesucristo es la salvación. La salvación de Jesucristo. La victoria de Cristo. La victoria. Otra vez, ¿cómo se llama el tema? La victoria de Cristo. La victoria de Cristo, correcto. ¿Por qué la victoria de Cristo? Porque ustedes se dan cuenta y en ese libro habla donde dice, aunque nos han asombrado 2 mujeres entre nosotros, ¿quiénes eran las 2 mujeres? ¿Quiénes eran esas 2 mujeres? María. María, ¿y quién más? Magdalena, María. ¿Y la otra quién es? María y la Virgen María. María y Marta. Eran las 2 mujeres que habían ido antes del sepulcro. Y como vieron su cuerpo, dice que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. ¿Qué quiere decir? Que al tercer día iba a resucitar. ¿Pero por qué razón al tercer día fueron al sepulcro? Muy sencillo, porque no le creyeron. Ellos no creyeron, ellas no habían creído que Jesús había resucitado. Porque si hubieran creído, ¿ustedes qué opinan? Si yo les digo, hermanos, fíjense que hoy me voy para México y mañana voy a regresar. Ah, pero ustedes no me creen, ¿no? Que no voy a regresar mañana, entonces ustedes se van por otro lado y Dios bien gracias, ¿no? Al rato yo llego y estoy tocando la puerta a las 4 de la tarde y al rato me dan las 3 de la mañana porque la familia no llegó y estoy tocando la puerta. ¿Por qué se fueron? Porque no creyeron que yo iba a llegar ese día. ¿Sí? Si me hubieran creído, se hubieran quedado, ¿no? Jesús les dijo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite. Cuando él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, pero él no hablaba del templo de Jerusalén, porque ellos decían, hombre, si tardaron años en edificar ese templo, Salomón, y tú lo vas a edificar en 3 días. Pero él no hablaba de ese templo, él hablaba del templo de su cuerpo. Y eran 3 días que iba a estar ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? De los 3 días que iban a estar, que él iba a estar sepultado, le dijo, voy a resucitar el tercer día.
pero sin embargo no le creyó. Entonces, el hombre que le pregunta a Cleofas, él no sabía con quién estaba hablando, pero Jesús sí sabía. Claro que cuando iban caminando dice que de repente cuando le dice, quédate Señor, porque se hace tarde, le estaban haciendo una invitación a quedarse. ¿Sí? En lo literal estaban haciendo una invitación a quedarse en mi hogar, quédate en mi hogar, quédate a comer, y sí comió. Y dice que a cualquiera que lo bendijo, sus ojos fueron abiertos y vieron que era Jesús. Pero sin embargo desapareció. Desapareció de ellos. Apenas voy entrando, eso es para que me expliquen, entiendan ustedes lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿a qué vamos? La victoria de Cristo, su objetivo, su meta, la meta de Cristo, el propósito de Jesús, no era hacer milagros, no era sanar enfermos. ¿Saben cuál era el propósito de Jesús? Yo sé que sí lo saben. Su propósito de Jesús era morir en la cruz del Calvario. Ese era su propósito. Pero sin embargo, Él hacía todo esto para que la gente creyese en Él, para que ellos vieran que Él era el Cristo, que Él era el que había de nacer, Él que había de libertar a Israel. Les digo, nosotros pensamos que íbamos a libertar a Israel, sí. Y así es, Dios les concedió. ¿Por qué? Porque tampoco ellos creían. No ve que hasta lo dijeron, dice, además hoy es el tercer día, como diciéndole, no ha pasado nada. ¿Dónde está el que había resucitado el tercer día? Pero sin embargo Jesús se le mostró para qué, porque ahí se cumple lo que él mismo dijo, hombre poderoso en palabra y en obra. O sea que no solamente lo decía, nomás lo decía por decir, sino que también aparte de decirlo lo cumplía, obraba también. ¿Por qué? Porque Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes obra, yo tengo fe y tú tienes obra. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Jesús nunca actuó con fe sin obras, siempre actuó con fe, con obras. Cuando Él hablaba, Él obraba también. ¿Para qué? Para que ejemplo viera a la gente de que Él era el Cristo, que Él era el que había de venir. Por eso el tema se llama la victoria de Cristo, porque no comienza la victoria ahí. La victoria comienza ¿en qué sentido? Ustedes saben, en el libro de Juan, habla en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era hecho carne. Quiere decir que Jesús ya había existido. En el libro de Proverbios capítulo 8 habla de la excelencia de la sabiduría, dice cuando se formaban los cielos, cuando era formado todo, dice ahí estaba yo. Cuando forjaba los cielos, cuando ordenaba todo, ahí estaba yo, ordenándolo todo. Hablaba el Señor Jesucristo. Y luego Él también en el libro lo dice, Señor, déjame que yo pueda venir a esta mi gloria que tuve mucho antes de que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya existía mucho antes de que el mundo fuese formado, pero sin embargo tuvo que hacerse carne para poder morar con nosotros, para poder vivir aquí, para poderle mostrarle al diablo que también lo podía vencer en carne. Porque a pesar de que fue un humano, nunca pecó el Señor Jesús. Siempre fue un hombre recto, por eso decía en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Él estaba demostrando que podía también vencer al diablo como un humano, como hombre. ¿Por qué? Porque en la Biblia 100% en su divinidad, 100% hombre. Porque la Biblia dice que Jesús se cansó. Hasta le dijo a sus apóstoles, mira, traten de hacer esto mientras yo me pongo aquí en la barquita. Y me pongo y levanto mi cabeza y me pongo a dormir un rato. ¿Por qué? Porque se había cansado. Como hombre se cansó. 100% hombre se cansó, pero en 100% Dios dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Eso qué quiere decir? Que en 100% hombre se cansó, pero en 100% Dios, Él es el descanso. Ven. Ahora, como hombre, Jesús tuvo hambre. ¿Pero qué dijo en su divinidad en 100% Dios? Yo soy el pan de vida. Juan 6:48. Jesús murió. Jesús murió, en 100% hombre, pero en 100% Dios. Jesús resucitó y Él hasta le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él estaba demostrando que no solamente era hombre, sino que también Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a libertar a los cautivos. ¿Sí están aquí? ¿Y qué sigue en la otra parte? A libertar a los cautivos y a los oprimidos. Entonces ahí se ve donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Ahí empieza su ministerio, porque su ministerio lo empezó a los 30 años. Ustedes lo saben. 3 años tardó su ministerio, pero hay muchas cosas.
que demuestran que Jesús era el Cristo, porque la gente aún así no creía, a pesar de que Él resucitó. Había uno que no creía. ¿Ustedes saben quién era? ¿Quién era? ¿Quién era quién? Juan Tomás, llamado, traducido como que dice el Dídimo. Un hombre incrédulo lo que dijo: si yo no veo las manos, si yo no veo sus marcas en las manos, sus marcas en los pies, yo no puedo creer. Ahí está. En el libro de Lucas dice: si yo no se las veo, es más, si no metiera yo el dedo, entonces no creo. A pesar de los milagros que Jesús había hecho, de todas las cosas que Jesús había hecho para que se dio, aún así no creía. Increíble, ¿no? Dice la Biblia que Judas, cuando los mandó a los 12, dice que los mandó, y dice que cuando ellos regresaron dijeron los apóstoles a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujeten en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? Yo vi al diablo caer del cielo como un rayo. Pero le dice: no te maravilles de eso, sino más regocíjate y gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, allá en el reino de los cielos. ¿Por qué? Ustedes ven a Judas, era un hombre que cumplió el demonio, pero sin embargo se perdió. Y no se perdió porque Jesús lo haya elegido y haya sido la perdición, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse, así como Pedro se arrepintió. Tuvo también Judas la oportunidad de arrepentirse, pero sin embargo Judas no agarró eso. Sí se arrepintió, pero agarró por otro lado y decidió ponerse una riata en el cuello y ahorcarse. Esa es la solución que le agarró. Pero el apóstol Pedro no. Se arrepintió, lloró amargamente, y después ustedes ven que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces hizo que lo negara, 3 veces le dijo que lo amaba. ¿Y eso no lo eso? Qué cosa más increíble. Pero sin embargo, Cristo tuvo que hacerse carne para poder demostrar que aún así pudo vencer al diablo. ¿Por qué? Porque vino el tentador. Cuando él estuvo en ayuno, lo vino a tentar. La palabra dice que es una espada de 2 filos. Por un lado acá, por otro lado. Si no la agarras bien, te puedes cruzar tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando el diablo vino, le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Pero ¿qué le digo? No solo de pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda vez que le dijo: si eres hijo de Dios, mira, échate. Porque lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate. Pues la Biblia dice que tus ángeles mandará para que tu pie no toques en piedra. ¿Cómo le estaba jugando por un lado de la palabra, no? ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, pero también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Estaba jugando por los 2 lados, los 2 filos de la espada de Isabel. Y la tercera: mira, tan todo eso te voy a dar si tan solo te posturas ante mí y me adorares. Aparte de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Aquí la gran victoria, porque Jesucristo nunca perdió ninguna batalla. Siempre, aunque el diablo se le apareció, aunque tuvo problemas, Jesús nunca perdió la batalla. No hubo ninguna batalla que no ganara. Jesús demostró que aún siendo hombre pudo obrar en cada uno de nosotros, y aún sigue siendo así. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo pensó que ya había ganado la batalla. Y el diablo pensó: no, pues mira, te tengo aquí, porque en la cruz del Calvario cuenta la historia de la iglesia. En un estudio de la historia de la iglesia, un librito, que dice que el estando en la cruz, 3 hombres en medio, o sea, 3 hombres así, la cruz a la izquierda, la cruz a la derecha y el hombre en medio. Dice que el hombre de la cruz en medio representaba que la persona que muriera en medio de las 2 cruces, o sea, 3 cruces, quien muriera en medio era el hombre más sanguinario y el más malo de todos, era el que tenía que morir en medio. ¿Por qué? Porque el diablo hizo que Jesús tuviera la muerte más horrenda o más miserable que fuera posible. Así fue lo que había hecho él. Porque cuenta la historia de la iglesia también, que cuando Jesús hablaba con el diablo en el desierto, dice que cuenta la historia, yo no sé si sea real, pero puedo asegurar que sí. Cuenta la historia donde dice el hombre, dice que Jesús platicaba con el diablo y le dijo: ¿cuánto puede costar la humanidad? Pues tanto. Porque le dijo: mira, todo esto es mío. Hablaba de la humanidad. Tan solo te lo daré. Pero sin embargo Jesús vino ¿a qué? A morir por nosotros. Por cada uno de nosotros. Que dice en 1 de Juan 3:5, 3:8: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero más para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos aquí, Jesús vino por un propósito especial. No nada más vino a sanar enfermos, vino a librarnos a nosotros de la prisión del diablo, porque nosotros éramos el diablo. Pero sin embargo Él dijo:
En Juan 5:24 le dice a los hombres que estaban ahí, nos dice a nosotros, nos sigue diciendo, de cierto les digo, el que cree en mí y cree en el que oye mis palabras y cree en el que me envió, alaba del Padre. El que oye mis palabras dice, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte A vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando conocimos a Cristo Jesús, nuestra vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Si es que verdaderamente lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Porque otro Salvador no hay otro. Como en el mensaje anterior, nuestro fundamento es Cristo y solo Él. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Nadie lo puede poner. Juan Pablo II no es un fundamento, es el fundamento de la Iglesia Católica. Pero nuestro fundamento del Evangelio es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe, Pablo lo escribe en Gálatas 1:8. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Nadie puede anunciar otro evangelio que ya está, que es el evangelio de Jesucristo. Él trajo las buenas nuevas a este mundo. Él es el evangelio. ¿Y qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es una religión, es poder de Dios. Es una experiencia con Cristo Jesús que cada uno puede vivir. Adiós. Por eso cristianos, por eso nosotros nos hacemos llamar cristianos por el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, a los apóstoles los conocían como los apóstoles del fundamento. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No dice el Papa Juan Pablo II. Jesucristo mismo dice. Eso quiere decir que ese es nuestro fundamento. Se le llamó por eso cristiano. Por eso el nombre lo recibimos nosotros como cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque somos cristianos de parte de Cristo y predicamos el evangelio, que quiere decir buenas nuevas, enviadas del cielo para el mundo, para cada uno de nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí, dice la Biblia, ustedes saben perfectamente que el Padre da dones, el Hijo da dones, el Espíritu Santo da dones. El Padre dio un don muy especial que es su Hijo Jesús. El Padre dio un don que es su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el texto central de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera se amó Dios al mundo. ¿Ustedes saben el texto? Para que todo aquel que en él crea. Entonces, para que todo aquel que en él cree, Se pierde. bueno, entre todo aquel que en él cree. Y en Marcos 16, ¿qué dice? El que creyese y fuese bautizado será salvo. El que no creyese, el hecho de que tú no creas ya estás en condenación. Nada más. Porque él lo dice, el que creyese y fuese bautizado será salvo, el que no será condenado. Ustedes lo saben bien. Cuando Jesús se le presenta a la mujer samaritana y le dice, en Juan 4, se le acerca uno y le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando dijo la palabra clave, si conocieres el don de Dios, ¿quién era el don de Dios? Era Jesús, estaba hablando de él. Cuando le dijo, mujer, si conocieres el don de Dios, y luego dijo, el que bebiere de esta agua, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que será una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablaba del agua, no le hablaba de... Ahora sí, cuando Jesús hablaba, el don de Dios, pero el agua que él estaba hablando era el Espíritu Santo que había de morar en los que le obedecen. Cuando él se paró en el día de la fiesta y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque era el Espíritu Santo de quien estaba hablando. Como digo, esto decía con respecto al Espíritu Santo de aquellos que lo hubiesen de recibir, porque Cristo aún no había sido glorificado. Pero sin embargo, él siguió. Él no se dio por vencido hasta morir en la cruz del Calvario, porque también la historia de la iglesia cuenta que cuando Jesús estaba en la cruz, antes de ser crucificado, dice que él solito se acomodó en la cruz. Él solito. Nadie lo obligó. Cuenta la historia de la iglesia que él solito se acomodó en la cruz. ¡Qué amor por nosotros! Dio el Señor por cada uno. Y aún así a veces nosotros lo despreciamos, muchas veces. Amén. Pero ustedes saben, el primer hombre que Jesús dejó libre fue a Barrabás. Fue el que tomó su lugar. Dijo, ¿a quién crucificamos? ¿Jesús o a Barrabás? Bueno, todos eligieron a Barrabás. Sin embargo, a Barrabás dejó libre, pero él no se dio cuenta. Pero Jesús tomó el lugar de Barrabás.
Y también en la historia de la iglesia cuenta que Barrabás iba caminando por la playa. Y cuando él iba caminando pensando en aquella vez donde Jesús dice que se dio cuenta que se quedó pensando, ¿por qué un hombre le dijeron en vez de mí si yo siendo un asesino? Barrabás era asesino. Barrabás era el que ponía en contra del pueblo, contra el gobierno. Por eso lo habían agarrado. Pero sin embargo dice que le llegó un pensamiento a la mente en la historia de él se cuenta que cuando él caminaba por la playa le llegó un pensamiento y se dio cuenta y reconoció que Jesús había tomado su lugar. Y dice que en ese momento cayó de rodillas en la playa y se convirtió a Cristo Jesús. Lo aceptó como su único Señor y Salvador porque había reconocido que Cristo había tomado su lugar. Solo había reconocido él. Porque en la historia de la iglesia también cuenta cómo murió Pedro. La Biblia no dice cómo murió el apóstol Pedro. Todos dicen que murió crucificado de cabeza, sí, pero la Biblia no lo dice. Pero dice la historia de la iglesia que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza porque él dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Aún así, la victoria de Cristo no es haber resucitado en la cruz del Calvario. Cristo sigue ganando la victoria todavía. Amén. Cuando tú le predicas a un mundano, cuando tú ganas un alma para Cristo, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Gloria. Porque cada alma que ganas para Cristo, sí, Cristo sigue teniendo la victoria. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, yo te acepto como único y suficiente Salvador, ahí está. Cristo ya ganó la victoria. ¿Por qué? Porque saca, güey, saca lo que tengas dentro del corazón y te dice, órale, vas para afuera. Ahora yo voy a vivir en el corazón. Así es. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entró en nuestra vida, ustedes deben de sentirlo, deben de saberlo. Que una vez que Cristo entró en nuestra vida, hubo un cambio total en nosotros. ¿Por qué? Porque no entró cualquier cosa, entró Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Por eso el tema es la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque aún así, aunque Cristo haya resucitado entre los muertos, sigue teniendo la victoria. Es un Dios que nunca va a perder ni nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué confianza tenía? ¿Por qué? Porque Él exactamente venció al mundo y venció al diablo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó entre los muertos, le quitó las llaves del infierno, las llaves del abismo se las quitó al diablo. Porque el diablo no se las dio, se las arrebató Jesús. Porque el diablo no se las quería dar, pero sin embargo el mismo diablo tenía que reconocer que había perdido la batalla. ¿Por qué? Porque Cristo la había ganado. Dijo, ahora sí, se le acercó y le dijo, mira, aún así yo siendo hombre, para que veas, te gané. Mírense lo que yo te gané. Adiós. Él estaba esperando las llaves y el diablo no se las quería dar. ¿Pero qué hizo Jesús? Dámela. Porque el apóstol Pedro escribe, dice, por lo cual también fue predicado a los espíritus encarcelados. Eso quiere decir que cuando Jesús murió, no estuvo en el cielo, estuvo en el infierno. Los 3 días que estuvo Cristo muerto en la sepultura, su alma bajó al infierno, pero no fue a sufrir. Bajó a predicarle a los espíritus encarcelados para dar testimonio de que Él era el Cristo. ¿A cuáles? Al Antiguo Testamento, donde profetizó Isaías, Jeremías, los profetas que fueron y predicaron, porque Isaías, les vuelvo a repetir, es el profeta mesiánico. Jeremías, su pensamiento clave es el último esfuerzo para salvar a Israel. Pero sin embargo, fue el último esfuerzo y aún así no quisieron entender. Pues con decirles, ustedes lo saben, ellos mismos mataron a los profetas. Imagínense. Claro que esos hombres fue a lo que Jesús les fue a predicar allá abajo y dijo, mira, yo soy el Cristo, les enseñó todo. Yo soy el Cristo, yo soy el que había de venir, el que hablaba mi siervo Isaías, porque un hijo nos he nacido y un hijo nos he dado. Eso quiere decir que fue a bajar para qué, para testimonio, para testificar que Él era el Cristo de la gloria, que había muerto y había resucitado. Porque el diablo pensó que al morir ya había ganado Él, pero mentira. Cristo ganó la victoria. ¿Por qué? Porque Él dijo, Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo la doy. Yo tengo el poder para darla y quitarla. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Él dijo, eso no quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta el día de hoy Cristo sigue vivo. Estamos hablando de Cristo vivo, no está muerto, está vivo. Cristo sigue ganando la victoria. Entre más nosotros nos impulsemos, más almas ganemos para Cristo, Cristo sigue ganando. En Él no hay que perder, Él no pierde nada, al contrario, Él sigue ganando. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, cada alma que tú ganas para Cristo, es ahí donde Cristo tiene la victoria. ¿Por qué? La victoria ya la tenemos por medio de Cristo Jesús, pero sin Él nosotros no podemos hacer nada. Pero Cristo trabaja en nuestras vidas, sí. Por eso digo, vayan, dice, después le dice a los discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora sí, vayan y testifiquen. Los apóstoles no podían hacer nada. Pedro le dijo, Señor, hasta la muerte iré contigo, mi vida daré por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Se volteó y le dice, ¿tu vida darás por mí? Así le dijo, tu vida darás por mí. Decía que te digo que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces.
¿Y no fue así? Amén. Porque él confiaba en su fuerza, él confiaba en su poder. Pero sin embargo, todos dijeron lo mismo. Todos dijeron, no, Señor, yo no voy a desertar, yo no voy a apartar de ti, Señor. No, nunca. Mi vida daré por ti. Sí, dijeron todos lo mismo. Pero cuando fue el momento, ¿en dónde oraba Jesús? Una piedra. En el monte de, Semaní. en el huerto del Getsemaní. Ahí oraba Jesús, el huerto del Getsemaní. Getsemaní significa, escuchen bien, Getsemaní significa prensa de aceite. El huerto, no era un monte, era un huerto. El huerto de Getsemaní, ahí es donde Jesús oraba. ¿Y saben en dónde fue ungido? Fue ungido en Betania. ¿Sí? ¿En dónde fue arrestado? En el monte de los olivos. ¿Y en dónde fue crucificado? En el monte de la calavera, o en el monte Calvario, en el monte del Calvario. Tiene 3 nombres, así es conocido. Cada monte en el que estuvo Jesús fue totalmente diferente, no fue el mismo. Oraba en un huerto, fue ungido en Betania. Oraba ahí. Y fue arrestado en el monte de los olivos. Ahí en el monte de los olivos es donde todos. Solamente Pedro sacó su espadita. Y ya saben lo que hizo. Pero de ahí todos salieron corriendo. Ninguno estuvo ahí al lado de Jesús. Ustedes se imaginan el gran dolor, la gran agonía que Jesús tenía. Si ustedes están pasando por un problema fuerte y le dicen a tu familia, vengan, apóyenme, vengan a apoyarme y no viene ninguno, ¿cómo se sentirían ustedes? Estás llorando y luego que ninguno de tus familiares te apoye, ni tu amigo. Es más, ni siquiera saben que estás pasando por un momento duro. Pues no, tío. No te sentirías mal, ¿no? Te darían ganas de morirte o ponerte todavía más triste de lo que estás. Ganas de matar. Pues así se sintió Jesús cuando los discípulos huyeron. Todos huyeron, él se quedó él solo. Nadie estuvo ahí. Solamente Pedro lo seguía, pero de lejos. De lejos lo seguía Pedro. ¿Tenía razón Jesús o no tenía razón cuando le dijo, ahorita no me puedes seguir, más después me seguirás, pero ahorita no, no puedes? Él se lo dijo, no puedes, exactamente, no puedes. Y hasta la fecha no podemos nosotros, sin Cristo no podemos. No lo podemos hacer. El único que estuvo ahí cerca de Jesús fue el apóstol Juan, conocido como el apóstol amado. El apóstol San Juan fue el único que murió por muerte natural. Fue el único. En el libro de Juan, ya casi para terminar, en el 21, capítulo 22, le dice, se le acerca a Pedro y le dice Jesús, porque Jesús llamó a Juan, y le dice Pedro, Señor, ¿y qué de este? Ahí lo dice la Biblia. ¿Y qué le dijo Jesús? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como diciéndole, ¿qué te importa a ti, no? Prácticamente así le dijo. Si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? Así le dijo. En la traducción de la Reina Valera 1960 dice que a ti. En la traducción de mi hermano José dice, como diciéndole, ¿qué te importa? Sígueme tú. Si te vas a poner a ver al hombre, al otro hermano, mira, ese señor, ese no camina, ese no busca a Dios, ni siquiera lee, ni siquiera ora, no ora ni para comer. El Señor te va a decir, bueno, déjalo. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Eso era lo que Jesús le decía al apóstol Pedro. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Pero dijo, dice, pero la gente empezó a decir que este apóstol no moriría. Y ahí es donde él escribe. Jesús no dijo que no moriría, simplemente dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y es el apóstol Juan cuando dice todavía, dice, y este es el apóstol amado quien escribe estas cosas. Y luego lo dice. Pero hoy les digo, hay muchas cosas que Jesús hizo que no están escritas en el libro de la vida. O sea, aquí en la Biblia no están escritas. Porque pienso que si aún hubiéramos de escribir una por una, no cabrían en el mundo los libros que se han de escribir. ¿Por qué? Porque muchas cosas Jesús hizo en 3 años. Hizo muchas cosas. En la Biblia no registra que Jesús tocó un instrumento, pero yo puedo creer que sí. ¿Por qué? Hay otra muchacha que me dice, Jesús habló lengua. ¿Para qué hablar lengua si Jesús es el rey de la lengua? Él es el amo de las lenguas. Cuando él le dijo a los apóstoles, dice, no, pues, ellos dijeron, no, vamos a seguir, bueno. Pero ellos le dijo, una cosa le dijo Jesús, mucho antes de que él partiera. Le dijo en el libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes unánimes, los 120 allá arriba, en el día de Pentecostés así eran llamados, había 120. Los apóstoles, María y otros entre todos ahí. Sin embargo, ¿qué? Estuvieron unánimes. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Ana Mariela, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Eran 120 hombres que estaban ahí. ¿Cuántos días estuvieron ahí? 10 días. ¿Eh? 10 días.
del aposento. Y luego dice, 40 o 10 decidas. No, 41 días. no, 30 días. llegó y dijo, de repente cuando Jesús partió, ustedes ven, dice que llegó como un viento recio, que agarró y llenó toda la casa, dice que en todo su pareció una llamita de fuego, y empezaron a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien nos había bautizado. Él dijo, pero recibiréis poder, no dijo recibiréis lengua, no, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Eso quiere decir que Jesús dijo, o sea, me voy a ir, pero no los dejaré solos, voy a enviarles un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo y es el que nos sigue dando a nosotros. Para nosotros poder recibir poder tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el inicio de una carrera espiritual. Ese es el toque del Espíritu Santo. Pero no nada más ser tocados, ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo hablaron lenguas. Pero no fueron lenguas angelicales, hablaron lenguas humanas primero. Medos, persas, elamitas, hablaron en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque mismo la gente decía, oye, están hablando en nuestras lenguas. ¿O no lo decían así? ¿Me están poniendo atención? Amén. Y se ve que leen mucho, pero bueno. Ahí se ve. Donde dicen, no, pues, claro que cuando los vieron raros y empezaron a lanzar y a hablar en lengua, dijeron, no, pues están llenos de monstruos. Pero no estaban llenos de monstruos. Habían sido bautizados por el Espíritu Santo, la promesa que Dios había dejado. Ahora sí es donde los apóstoles ya podían seguir a Cristo. Y todos, si ustedes se dan cuenta, Pedro era un hombre cobarde. Pedro era un hombre muy arrebatado y muy miedoso. Pero cuando el Espíritu Santo lo bautizó y vino a su vida, le dijo, dice, vosotros piensan que estoy lleno de mosto, pero no, esta es la promesa que había sido escrita por el profeta Joel. En aquel día derramaré mi Espíritu Santo sobre vosotros, sobre toda carne, y hablarán nuevas lenguas. Los ancianos verán visiones, y los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Ahí está. Y el pensamiento clave de Joel es profecía de la era del Espíritu Santo. Eso quiere decir que se cumplió lo que el profeta Joel dijo. En aquel tiempo derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y así se cumplió. Los 120 mantuvieron unánimes y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ahí dice, fueron llenos del poder de Dios, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y desde ahí fue cuando el apóstol Pedro se le quitó la cobardía, se le quitó todo. Y él hasta todavía defendía a Cristo y dijo, si ustedes lo entregaron, ustedes fueron, ustedes mataron al autor de la vida, pero para eso vino Dios, para restaurarlo, y lo levantó de entre los muertos para que él dé testimonio de que Cristo vive, de que Cristo es real. Y ellos dicen, y nosotros lo podemos testificar porque hemos sentido su presencia, hemos sido llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, la promesa que Jesús dijo. Y desde ahí, ustedes lo saben, desde ahí el apóstol Pedro ya no volvió a ser la misma persona, jamás. Ya no fue a pescar, ni siquiera se acordó que tenía lanchas o pesca. Pero sin embargo se dedicó a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los que habían recibido era algo especial, y habían visto los milagros que Jesús había hecho. Desde ese momento los apóstoles se convirtieron en los apóstoles del fundamento, conforme a Efesios 20. Su fundamento, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es el fundamento que nosotros predicamos. Ese es el Cristo vivo al que nosotros seguimos predicando, le seguimos sirviendo. Y el apóstol Pedro, por medio de los apóstoles también Cristo ganó la victoria, porque Él los transformó. Y no solamente hoy, hasta el día de hoy ese evangelio se sigue predicando. Amén. Y Cristo sigue ganando la victoria. ¿Por qué? Porque de Él es la victoria. Él es un Cristo victorioso. Amén. Hasta en Apocalipsis, el libro profético que está por cumplirse, dijo, pelearán contra el Cordero. Y el Pero el Cordero Cordero nos vencerá. los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Y Señor Señor de de Señores. señores. Hasta hoy Amén. Cristo sigue ganando. No, 41 días. no. 30 días. Llegó y dijo, de repente cuando Jesús partió, ustedes ven, dice que llegó como un viento recio, que agarró y llenó toda la casa, dice que en todo se apareció una llamita de fuego, y empezaron a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien nos había bautizado. Él dijo, pero recibiréis poder, no dijo recibiréis lengua, no, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Eso quiere decir que Jesús dijo, o sea, me voy a ir, pero no los dejaré solos, voy a enviarles un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, y es el que nos sigue dando a nosotros. Para nosotros poder recibir poder, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el inicio de una carrera espiritual. Ese es el toque del Espíritu Santo. Pero no nada más ser tocados, ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando
cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo hablaron lenguas. Pero no fueron lenguas angelicales, hablaron lenguas humanas primero. Medos, persas, elamitas, hablaron en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque mismo la gente decía, oye, están hablando en nuestras lenguas. ¿O no lo decían así? ¿Me están poniendo atención? Amén. Y se ve que leen mucho, pero bueno. Ahí se ve. Donde dicen, no, pues, claro que cuando los vieron raros y empezaron a lanzar y hablar en lengua, dijeron, no, pues están llenos de monstruos. Pero no estaban llenos de monstruos. Habían sido bautizados por el Espíritu Santo, la promesa que Dios había dejado. Ahora sí es donde los apóstoles ya podían seguir a Cristo. Y todos, si ustedes se dan cuenta, Pedro era un hombre cobarde. Pedro era un hombre muy arrebatado y muy miedoso. Pero cuando el Espíritu Santo lo bautizó y vino a su vida, le dijo, dice, vosotros piensan que estoy lleno de mosto, pero no, esta es la promesa que había sido escrita por el profeta Joel. En aquel día derramaré mi Espíritu Santo sobre vosotros, sobre toda carne, y hablarán nuevas lenguas. Los ancianos verán visiones, y los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Ahí está. Y el pensamiento clave de Joel es profecía de la era del Espíritu Santo. Eso quiere decir que se cumplió lo que el profeta Joel dijo. En aquel tiempo derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y así se cumplió. Los 120 mantuvieron unánimes y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahí donde dice, fueron llenos del poder de Dios, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y desde ahí fue cuando el apóstol Pedro se le quitó la cobardía, se le quitó todo. Y él hasta todavía defendía a Cristo y dijo, si ustedes lo entregaron, ustedes fueron, ustedes mataron al autor de la vida, pero para eso vino Dios, para restaurarlo, y lo levantó de entre los muertos para que él dé testimonio de que Cristo vive, de que Cristo es real. Y él dice, y nosotros lo podemos testificar porque hemos sentido su presencia, hemos sido llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, la promesa que Jesús dijo. Y desde ahí, ustedes lo saben, desde ahí el apóstol Pedro ya no volvió a ser la misma persona, jamás. Ya no fue a pescar, ni siquiera se acordó que tenía lanchas o pesca. Pero sin embargo se dedicó a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque los que habían recibido era algo especial, y habían visto los milagros que Jesús había hecho. Desde ese momento los apóstoles se convirtieron en los apóstoles del fundamento, conforme a Efesios 20. Su fundamento, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ese es el fundamento que nosotros predicamos. Ese es el Cristo vivo al que nosotros seguimos predicando, le seguimos sirviendo. Y el apóstol Pedro, por medio de los apóstoles también Cristo ganó la victoria, porque los transformó. Y no solamente hoy, hasta el día de hoy ese evangelio se sigue predicando. Amén. Y Cristo sigue ganando la victoria. ¿Por qué? Porque de Él es la victoria. Él es un Cristo victorioso. Amén. Y hasta en Apocalipsis, el libro profético que está por cumplirse, dijo, pelearán contra el Cordero. Y el Pero el Cordero nos vencerá. los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta hoy Amén. Cristo sigue ganando la victoria. Él no triunfó. El diablo no triunfó. Ganó Cristo y sigue ganando. Amén. El tema se llama la victoria de Cristo. Aún así, aún haciéndose hombre, Él demostró que sí pudo. Amén. vencer al diablo. Amén, gloria a Dios. Y si Cristo pudo, Aleluya. también nosotros. Porque Él nos dijo, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él va a estar con nosotros, así que, pero eso hay que reconocer que sin Él nosotros no podemos hacer nada. amén. Sin Él no podemos hacer nada, porque eso lo dijo el apóstol Pedro. No, Señor, hasta la muerte iré contigo. Pero no fue así. Pero cuando recibió el Espíritu Santo le digo, ahí sí defendió a Cristo y murió por causa de Cristo. Así también nosotros. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro personal con Cristo, vamos a dar nuestra vida por Él. Amén, Vamos a predicar la aleluya. palabra sin importar lo que Dios. nos diga. Como ustedes escucharon a mi mamá en su testimonio el domingo. Dice mi mamá, mi abuela, ¿no? Era una mujer católica de hueso rojo. Y ella dice que no le importaba lo que dijeran. Y hasta incluso mi mamá le predicaba a mi abuela. Y ella no quería. Y ese día que dio su testimonio, ustedes lo escucharon, que hasta dijo. Amén. Pero hasta el día de hoy dice que lo visitan los testigos de Jehová y le dijo, mi querida abuela, pues déjenme decirle una cosa. Pues lo que me vayan a decir ustedes, que son testigos de Jehová y lo que sea, nunca me van a quitar esto que yo tengo, porque lo que yo he recibido es algo especial, algo sobrenatural que yo recibí en mi corazón, que es a Cristo Jesús. Amén. Y eso, por más que tú me quieras explicar, no me lo vas a poder dar, porque tú eres hombre, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Es algo sobrenatural. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios? Pues no, es imposible. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son Son hechas hechas nuevas. nuevas. Eso fue lo que a mi abuela le pasó. Cristo cambió su vida. Amén. Cristo transformó su vida y hasta el día de hoy ya es una anciana grande. Ya está a punto de partir con el Señor, pero ya se bautizó. Y lo último tiempo que le queda, si yo le puedo asegurar que vamos a ir, pero sirviéndole a Dios. Amén. Sirviéndole a Cristo de tantos años que no pudo, pero que ahora sí. ¿Por qué? Porque ella tuvo que tener un encuentro personal con el Señor. Y así también cada uno de nosotros. Hemos creído en un Cristo vivo, en un Cristo de poder que sigue ganando la victoria. En Efesios 4:4, ya voy a terminar. En Efesios 4:4 dice: subió pues y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Le llaman conocido como los 5 ministerios de la ascensión. Los 5 ministerios de la ascensión son profeta, maestro, evangelista, apóstol y maestro. Son 5 ministerios. Jesús, estando aquí en la tierra, oró como los 5 ministerios. Aquí lo tenía apuntado y la verdad se me olvidó. O sea, que se me olvidó decírselo hace rato. Pero aquí donde dice que los 5 ministerios de la ascensión son lo que es el apóstol. Eso se encuentra en Hebreos 3:1. En profeta, Deuteronomio 18:18, y Jesús obró como evangelista. En Marcos 1:14 al 15. Como pastor en Juan 10:14. Y el último como maestro en Juan 3:2. Así obró Jesús entre los 5 ministerios, y esos 5 ministerios los tuvo él y se los dio a la iglesia. Cuando Cristo ascendió a los cielos, dio ese poder a la iglesia. Los 5 ministerios de la ascensión, los 9 dones del Espíritu Santo son los que Jesús dio. ¿Por qué? Porque él dijo: no voy a dejar a mi iglesia vacía. Él le dio poder a la iglesia. Así como le dio poder a los apóstoles, también nos dio a nosotros, pero para eso hay que buscarlo. Amén. ¿Cómo le vamos a repetir? Cristo ganó la victoria y la sigue ganando. Y si Él la ganó, nosotros también la podemos hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios de victoria, como dijo el texto de mi hermana Cindyali. Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo. Mi poderoso Señor. Pero mas yo estoy con Él, no, al revés. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él está con nosotros. Amén. Él es nuestra victoria, Él es nuestro escudo. Él es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo o el diablo viene a ti, no te ve a ti, ve a Cristo reflejado en ti. Cuando los hijos del Seba querían echar fuera al demonio, del endemoniado que estaba ahí, agarraron y le dieron. A Pablo conozco, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pablo era reconocido como un hombre poderoso, lleno del poder de Dios en el infierno. Los mismos demonios reconocían que Pablo era un hombre lleno del poder de Dios, un apóstol lleno del poder de Dios. Y toda Asia conoció el Evangelio por un solo hombre, el apóstol Pablo. Y así cada uno de nosotros, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares, van a conocer el poder del Evangelio por medio de ti. ¿Por qué? Porque es Cristo hablando a través de tu vida. Él es el que va a hacer la obra a través de nuestra vida. Y cuando ellos aceptan como un Señor y Salvador, entonces es donde nosotros ganamos la victoria. Y no solamente nosotros, sino Cristo principalmente. Es el que sigue ganando. Es el que sigue ganando. ¿Sí? Amén. ¿Cómo se llama el tema? La victoria. La victoria de Jesucristo. El triunfo de Cristo. Victoria. Lo dicen así como adorando, ¿no? La victoria de Cristo. La victoria de Cristo. El triunfo. ¿En dónde tiene la victoria de Cristo? En ese- ¿En dónde la tuvo? En la cruz del Calvario. Y la Amén. sigue teniendo. Sigue obrando, la sigue teniendo. Hasta hay una alabanza que dice así: Cristo moriste en una cruz, resucitaste. Ándale. Y esa alabanza me gusta mucho. Mi mamá dice: Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Resucitó con poder. Y sí, resucitó con poder. Y hasta hoy Cristo sigue a través de nuestra vida. Amén. Y lo seguirá haciendo. Pero para eso nosotros tenemos que esforzarnos cada día más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los apóstoles pagaron un precio, así también nosotros también tenemos que pagar un precio para poder recibir ese poder. Pero recibiréis poder, le dijo a los apóstoles, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. El cual ha dado Dios a los que obedecen. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar a todos. Hermanitos, ¿los quieren escuchar orar? Once de paz. Muy bien. Padre, en esta hora, Jesús, te damos gracias.